Bueno, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Cordial saludo a todos los que nos están viendo en esta oportunidad. Nuevamente estamos haciendo una transmisión con Wilson Javier Vázquez Calderón y en esta oportunidad iniciamos una serie que se llama Técnicas para hallar ideas empresariales. Hoy hablaremos de 10 pasos para encontrar ideas de negocios. Hola Wilson, un placer saludarlo. ¿Cómo ha ¿Qué, estado? John? Bueno, bienvenidos a todos los de nuestra audiencia. Sabemos que nos ven en diferentes países, allá en Colombia, aquí en Canadá, en Argentina, en México, en Brasil, en Nicaragua, en El Salvador. Incluso hemos tenido audiencia de países, de varios países europeos y hasta de Rusia y de Australia. Así es que, bueno, muy bienvenidos todos. Vamos, como dice usted, vamos a hablar sobre técnicas para hallar ideas empresariales, que es un tema muy importante y muy útil para cualquier profesional e incluso para aquellos que de pronto no han tenido la oportunidad de acceder al estudio de una profesión también es súper importante y práctico. Vamos a hablar de 10 pasos para encontrar ideas de negocios. Sobre todo porque la situación que está viviendo el mundo ha hecho que se hayan disparado un poco los índices de desempleo, dado que algunas empresas tuvieron que restringir personal por toda la crisis económica que ha traído la circunstancia de la pandemia, por el confinamiento, el cierre del comercio, el cierre de la producción o si no el cierre total, por lo menos una restricción en un alto porcentaje. Entonces, desde ese Ujú. punto de vista, pues es bien interesante que, digamos, que prestemos un granito de arena para orientar en términos de cómo sobrevivir económicamente con esas técnicas para hallar ideas empresariales. Eso es fundamental en estos momentos en que todos tenemos que ayudarnos de manera mutua. Claro que sí, así es que les invitamos a nuestra audiencia, a los que nos están viendo en directo y a aquellos que nos vean en diferido, a seguir esta serie de webinars porque pues van a aprender estrategias muy útiles y conceptos muy útiles de cómo desarrollar con lo que saben o con lo que pueden aprender, cómo desarrollar nuevas fuentes de ingresos pues en esta época de pandemia e incluso de pospandemia. Se sabe que toda crisis, por aguda que sea, se puede convertir en la mejor de las oportunidades que haya tenido alguien en la vida. Así es que, bueno, como decimos siempre, hay que estar atentos y estar atentos a poner el conocimiento en productividad y qué mejor que poderles dar y orientar estas claves de ideas, de pasos para encontrar ideas empresariales o ideas de negocio con lo que ustedes puedan conocer o aprender. Así es Exacto, que, bueno, si quieren. porque la idea es que el conocimiento debe ser aplicado, útil para transformar nuestra vida, nuestra calidad de vida, transformar el entorno, transformar la calidad de vida de nuestras familias, porque de lo contrario, si el conocimiento no se aplica en generar alternativas de solución para los problemas cotidianos, pues equivale a un tesoro enterrado a miles de metros bajo tierra, realmente no tiene mayor valor. El valor está en que el conocimiento realmente genere esas posibilidades de desarrollo. Sí, exactamente, ¿no? Es direccionar y hallar las autopistas que le permitan a uno enfocar el conocimiento, utilizar el conocimiento, bajarlo de la nube abstracta para hallar ideas de cómo implementarlo en la vida real, en la vida práctica y obtener beneficios para ustedes mismos, para sus familias, para sus clientes, para sus potenciales clientes y para su comunidad, ¿no? Entonces, como citábamos a Albert Einstein en nuestro webinar anterior, que él decía que el conocimiento es muy importante porque el conocimiento nos dice qué es lo que ya está ahí, pero la imaginación es todavía más importante porque la imaginación va más allá, la imaginación propone. Con la imaginación y con el conocimiento nosotros podemos crear e innovar y desarrollar nuevas estrategias de solución a problemas. De acuerdo. Entonces, pues para hoy
Así como iremos hablando de temas muy de orden académico, pero prácticos, igual dentro de esta serie que iniciamos hoy, pues la pretensión está en tener historias de casos exitosos que Ajá, definitivamente nos pueden inspirar. exactamente. Así es que no se pierdan esta serie de videos de técnicas para hallar ideas empresariales. Y bueno, vamos, porque tendremos historias, tendremos cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, si quiere, comenzamos de una vez con los pasos para encontrar ideas de negocios. De acuerdo. Entonces, el primer paso que hemos trabajado, que hemos definido, y un poco desde la experiencia personal nuestra, pues está en que uno debe preguntarse qué talentos o conocimientos tengo. Háblenos acerca de eso, Wilson. Claro que sí. Cuando ustedes piensan montar un negocio o piensan montar una empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, digamos que el primer paso aconsejable es mirar con qué cuentan ustedes, con qué cuento yo, cuál es mi conocimiento. O sea, ustedes se preguntan, ¿cuál es mi conocimiento? ¿Cuál es mi bagaje cultural? ¿Cuáles son las experiencias que yo tengo? ¿Cuáles son los talentos que yo tengo? ¿Por qué? Porque esa es una riqueza fundamental que cada ser humano, absolutamente todos los individuos poseen en mayor o nivel grado y en diferentes áreas del conocimiento o de experticia. Entonces, algunos tendrán ciertos talentos para las artes, otros tendrán ciertos talentos para las artes plásticas, para las artes visuales, otros tendrán ciertos talentos para los trabajos manuales, otros tienen ciertos talentos para crear historias, para crear documentales, otros tienen ciertos talentos y conocimientos, por ejemplo, para escribir libros, para fabricar productos tangibles o para generar servicios. Es muy importante que ustedes, cada uno de ustedes se pregunte, bueno, ¿qué talentos o qué conocimientos tengo? ¿Por qué? Porque esta es la piedra angular sobre la cual ustedes van a desarrollar una idea de negocio. De acuerdo. Lo que necesitamos precisamente son sociedades talentosas, sociedades que se sientan bien, que se sientan realizadas porque están haciendo lo que les gusta y lo que se les facilita. Como usted lo dice, todos tenemos talentos. Se trata de descubrirlos. Algunas personas tal vez no sean muy conscientes del talento que tienen, pero se trata de sencillamente tomarse un tiempo de reflexión y pensar qué es lo que les gusta más hacer y qué es lo que se les facilita, que les es muy natural para hacerlo. Desde las filosofías orientales se ha hablado de que el talento es aquello que surge sin mayor esfuerzo. Una plantica florece sin mayor esfuerzo. Hay cosas que a cada uno de nosotros se nos facilita y que a veces pensamos que son sin mayor relevancia, sin mayor importancia, pero cualquier talento puede convertirse en una idea empresarial. Y eso es lo que necesitamos, sociedades talentosas, porque el ejercicio productivo es una forma de realización del ser humano, no debe ser una esclavitud, sino que debe generar placer, debe generar calidad de vida y eso se consigue a partir del desarrollo de talentos porque estaremos haciendo lo que nos gusta, así no nos paguen, pero finalmente el ejercicio del talento redunda en ganancias de alguna manera porque en alguna parte se va a valorar lo que se hace. Y como usted lo dice, el talento no solamente estamos hablando en términos de talento artístico, que es bien valioso y que es muy necesario para la sociedad porque esa es la que de alguna manera nos permite identificarnos y desarrollar dimensiones del ser humano, pero también los talentos los encontramos
en la oratoria, lo encontramos en el bricolaje, en hacer arreglos en casa, lo encontramos en tener una capacidad para enseñarle a otras personas, lo encontramos en gente que identifica muy fácilmente un negocio y dónde puede ganar dinero, lo encontramos en gente que es investigadora, es decir, en cualquier área del conocimiento perfectamente se puede identificar un talento y créanme que el talento es una beta para poder generar empresa. Sí, exactamente, porque como decía usted, ¿qué, qué cosa más bonita que uno hacer lo que le gusta y que le paguen porque lo haga, ¿cierto? Exacto. Delicioso, o sea, bueno, digamos que ese es el ideal, ¿no? Es encontrar el balance entre lo que tiene que hacer y lo que le gustaría hacer. Si puede hacer lo que le gustaría hacer y le pagan por hacer eso, pues maravilloso. Si está en el otro extremo en donde le toca hacerlo, le disgusta hacerlo, qué cosa tan aburridora o tan harta, este es el momento para que se pregunte, bueno, ¿es esta pandemia la puedo convertir más bien en un punto de inflexión en mi vida en donde me lleve hacia lo que me gusta hacer, hacia lo que quiero hacer y sacarle provecho económico a eso? Claro que sí. Y para eso están apuntando nuestra serie de webinars, todos los que hemos venido desarrollando e incluso este de técnicas para hallar ideas empresariales, porque se puede trasladar de lo que tiene que hacer y que no le gusta hacia lo que le gustaría hacer y que le paguen por hacerlo con base en esas ideas empresariales. El primer paso, como decimos entonces, es pregúntese qué talentos o conocimientos tengo. Como decía usted muy bien, todo mundo tiene algunos talentos o conocimientos. Yo he hablado con muchas personas que me dicen, no, pero es que ellos, no, pero es que yo no tengo ningún talento, no, yo no sé hacer nada. A mí me gustaría empezar una empresa, pero realmente no sé en qué, no sé qué hacer. Cuando me pongo a hablar con ellos y me pongo a escudriñar lo que ellos han hecho, las experiencias que ellos han vivido, los conocimientos que han adquirido, sus gustos o sus hobbies, encuentran que realmente, mejor dicho, les ayuda a descubrir que realmente tienen muchos talentos y muchas capacidades que ellos mismos no se habían dado cuenta. Entonces, falta ese enfoque de autorreflexión para ver, para ver en qué soy bueno. Incluso, incluso cuando uno quiere ser empresario, debe estar dispuesto a aprovechar lo que ya sabe y lo que ya conoce y sumarlo con un nuevo estudio de algo que sea lo que le gusta, en lo que tiene experiencia o en lo que no tiene experiencia, pero que quiere adquirir conocimientos. Entonces debe también dedicarle tiempo, esfuerzo y dinero a aprender o complementar algo que le gusta para desarrollar sus talentos. Por ejemplo, algo muy sencillo sin necesidad de que alguien pase 4, 5 o 6 años en una universidad es que hay muchas personas tienen el talento de cultivar matas, ¿sí? De cultivar plantas. Y eso no lo puede hacer todo el mundo. Hay gente que sabe qué tipo de planta va, en qué tipo con qué tipo de abono, en qué tipo de tierra, a qué temperatura, cómo se poda cada matica, cuáles flores da. Eso es un talento y estamos completamente seguros que para ese talento habrá un consumidor en alguna parte del mundo, en su comunidad local o en su comunidad global. Hay personas que saben enseñar, no todo el mundo sabe enseñar. Por ejemplo, a mí me fascina enseñar, me encanta enseñar. Y yo cuando enseño como me hubiera gustado que me enseñaran. Entonces yo digo, me fascina. Por ejemplo, a mí me fascina enseñar el idioma inglés, me encanta. Y cuando aprendí el idioma inglés, no encontré un profesor que me enseñara como yo quisiera que me hubiera enseñado. Entonces, esa estrategia más mis conocimientos de pedagogía, lo he tomado y he dicho, bueno, a mí me gustaría que me hubiera enseñado así. Y con mis conocimientos en educación, en pedagogía y en enfoques pedagógicos centrados en el estudiante, me gusta así. Y estas son las técnicas, las estrategias y lo conceptual, vamos a aplicarlo. Y cuando enseño inglés, la gente dice, wow, teacher, no, es que ahora sí entendí después de 1 año, 2 años, 3 años de estar pagando por estudiar inglés. Vea, le vine y le pagué a usted y ahora sí entiendo. Claro, porque estoy desarrollando mi talento entre varios talentos que he identificado. Entonces hay gente que le gusta enseñar, hay gente que se ha formado para enseñar y lo hace muy bien, hay otra gente que no se ha formado para enseñar y también lo hace muy bien.
Estoy seguro que para eso, también para enseñar, desarrollar sus cursos, también hay un mercado potencial, si no ya latente. Por eso, en nuestros canales también de, por ejemplo, de la comunidad de Wilson Javier Learning Community from Canada, tenemos una serie de videos de cómo les enseñamos cómo desarrollar, crear y estructurar cursos online para que aprovechen su conocimiento. Entonces, todo mundo tiene conocimientos, todo mundo tiene talentos. Es cuestión, les falta es como un coach, algún asesor y entrenador que les haga el acompañamiento, que es lo que nosotros también hacemos. Asesoramos y acompañamos, brindamos coaching, servicios de coaching, y les ayudamos también a desarrollar, a reflexionar, a identificar sus fortalezas, sus debilidades y cómo pueden transformarlas también para generar ideas empresariales y que sea ese punto de inflexión en sus vidas, ¿no? Hacia algo más positivo y productivo. Efectivamente, aquí quiero hacer evidente el nexo entre los anteriores live que hemos hecho, que se han tratado acerca del storytelling, de la narración de historias y de cómo las historias nos inspiran. Es un mecanismo muy inspirador con este en vivo que estamos haciendo sobre técnicas para hallar ideas empresariales, y es que el storytelling o la narración de historias primero nos puede inspirar al conocer las historias de emprendedores que han tenido éxito, y además que también incluyen todos los errores que han tenido o todos los fracasos que han tenido, porque ese es un insumo que nos sirve para rescatar aprendizajes de ellos. Entonces, el storytelling no solamente son ideas, no solamente son historias fabulosas de ficción, sino que el storytelling también recoge historias inspiradoras de empresarios que lo han logrado. Y por otro lado, también se liga con la actividad empresarial, en la medida en que el storytelling es una de las mejores formas que se tiene para promocionar la marca, promocionar la empresa o promocionar los productos, en la medida en que logre enganchar a su espectador y logre la identificación al relatarle nuestras vivencias, al relatarle lo que queremos, al relatarle a nuestra apuesta en la vida. Entonces, por eso estamos ligando storytelling, cuentoterapia, con técnicas para hallar ideas empresariales. Listo. Entonces, hablemos de un segundo paso, que es, claro que sí. ¿Cuál problema veo en mi entorno inmediato o a nivel global? Entonces hay que resolver algo que molesta, hallando nuevas formas prácticas. Alguien decía que en un instante en el cual todos están llorando, yo lo que hago es vender pañuelos. Es decir, dame una queja y haré una empresa. ¿Verdad, Wilson? Claro, exactamente. O sea, cuando hay un problema, siempre habrá una solución. Cuando hay determinado problema, hay personas afectadas y hay una demanda de una solución. Y es encontrar ese problema y las mejores alternativas de solución para brindar una mejor calidad de vida o llenar la expectativa y exceder las expectativas y necesidades del cliente en ese aspecto o campo específico. Entonces, el segundo paso es ese. Pregúntense cuál problema veo en mi entorno, ya sea en mi entorno inmediato o en mi entorno de país o en mi entorno de ciudad o en mi entorno de provincia, de departamento, de país o incluso en el medio ambiente global, ¿no? Ahorita con lo de la pandemia, pues hay muchísimas oportunidades de negocios, hay muchos conocimientos que se pueden focalizar. Y entonces, ¿qué deben hacer ustedes o qué debe hacer usted que nos está escuchando? Busque qué problema ha identificado. Busque si hay alguien que está resolviendo ese problema, o si la persona o las empresas que están resolviendo ese problema lo están haciendo de la manera adecuada, o usted podría brindar un mejor servicio o un mejor producto.
y piense cómo desarrollaría usted nuevas formas de manera práctica de resolver ese problema, cómo con sus conocimientos, con sus talentos, con su experiencia, con los recursos que tiene, sea práctico. No piense en que, bueno, yo voy a esperar a que termine dentro de 6 años mi carrera profesional para tener el título y voy a esperar a tener $1 millón para montar la empresa. No, sea práctico. Si tiene ahorita solo $10,000 o $5,000 o $1,000, ¿cómo puede usar esos $1,000 para comprar maticas, comprar abonos y brindarse el servicio? Yo le arreglo su jardín, le hago su cultivo hidropónico y le enseño cómo hacerlo y cómo mantenerlo. Con eso no se necesitan ni siquiera $1,000. Con eso necesitará lo de la compra de 2 o 3 herramientas, porque usted ya debe tener 5 herramientas si le gusta eso. O con el bricolaje, o con la pintura, o dibujar a mano. Entonces, ¿qué problema ve en su entorno? Y sobre todo, es algo que es clave, es que se pregunte, ¿qué me molesta? O sea, a mí me molesta que no me entreguen a tiempo la comida del restaurante. Ahí hay una idea, ahí hay un aspecto a resolver en donde puede surgir una idea empresarial. No, es que a mí me molesta que ahorita durante la pandemia resulta que hay muchas personas que están que tienen, que hay muchas personas que tienen que ir a trabajar y de pronto a sus hijos no tienen personal de confianza en donde cuidarlos. Bueno, ahí hay otra solución. Ofrezca sus servicios en un daycare, dependiendo del país donde está. Si es muy regulado como acá en Norteamérica, que bueno, aquí sí es súper regulado, tiene que tener toda una estructura bien montada, una institución, casi que una institución educativa para un daycare, pero en otros países, digamos que es más fácil, o no, incluso aquí en Norteamérica, va y cobra por horas y le cuida en la casa a sus niños y se hace brinda sus servicios demostrando por qué es confiable, por qué es seguro dejar a los niños con usted, por qué es seguro que los transporte. Vea, aquí por ejemplo, aquí en Canadá en Estados Unidos y Canadá hubo hace tiempos, hace unos años, una señora de la tercera edad que ya se había pensionado y cualquiera diría que los empresarios son solo los millennials. Claro, todo mundo puede ser empresario. Esta señora ya se había pensionado y dijo, oiga, pero cada vez que ya era de la tercera edad, y dijo, cada vez que tengo que ir a una cita médica, ninguno de mis familiares ni amigos me puede transportar y ella ya no podía manejar. Y dijo, no, y esto me sale muy caro pagar taxi y el taxi muchas veces no tiene tiempo, no llega a tiempo o no es muy cordial o en fin. Entonces dijo, no, pues más bien yo voy a crear una empresa de servicios de transporte de personas de tercera edad a sus citas médicas, los espero, los atiendo, les tengo todas las comodidades y monto una empresa y ahora vende franquicias de esa empresa y comenzó su empresa en la tercera edad, cuando ya no estaba trabajando, cuando ya estaba pensionada, cuando todo el mundo diría, no, pero ya para qué no, y a esa edad ya que va a montar empresa. Y si no estudió, no, ahora sí se fregó. Pues resulta que montó una empresa, vende franquicias y ahora sale por televisión y cuenta su historia. Imagínense, ella pensó en qué le molestaba, un problema que a ella le molestaba y cómo lo podía solucionar. Entonces, digamos que ese es el segundo punto que es bien importante y todos los pasos están vinculados, ¿no? Los talentos, el conocimiento, la experiencia con el problema que le molesta a usted y cómo lo puede solucionar. Eso, ese me parece como un aspecto fundamental a la hora de montar una empresa y es no cometer el error de primero diseñar un producto y lanzarlo a ver si gusta, sino que debe partir desde las necesidades Sí, precisamente que se identifiquen porque eso le garantiza un éxito. Eso es lo fundamental. Lo fundamental es encontrar los problemas y luego encontrar la solución y cobrar por esa solución. Finalmente eso es lo que hay que hacer. Y hay que convertirnos nosotros, o sea, todos los que tenemos intereses empresariales,
en buscadores de oportunidades, y para ser buscadores de oportunidades hay que aprender a identificar problemas, pero además hay que ver, hay que salir de nuestro entorno, hay que viajar, hay que conversar con la gente, hay que revisar, leer, porque en cualquier lado podemos identificar problemáticas y que podemos generar la solución y, como lo digo, cobrar por ella. Aquí en juego entra sobre todo la creatividad, porque en la medida en que haya creatividad para generar la solución a ese problema, se estará dando un valor agregado que es lo que realmente permite que uno pueda cobrar más, porque esa comodidad, ese valor agregado será lo que hace que fidelice a sus futuros clientes. Entonces, entra en juego también y digamos con lo que en algunas otras oportunidades hemos hablado, que es la creatividad. Y la creatividad no es otra cosa que hacer combinaciones de diferentes aspectos para generar una nueva cosa, un nuevo aparato, un nuevo artefacto, un nuevo servicio que le está dando solución a algo que estaba afectando a una comunidad, a un grupo social. Bien. Exactamente. Y de ahí pues pasamos al tercer paso, ¿no? Para encontrar ideas de negocios, que es buscar nuevos nichos, nuevos mercados, como lo decía, ya sean locales, nacionales o globales. Muchas veces un nicho de mercado ya está saturado. Bueno, seguro que usted tiene talentos o conocimientos o experiencia para cubrir un nuevo nicho de mercado. Por ejemplo, yo recuerdo tanto el ejemplo de los familiares de un amigo en Argentina cuando yo estudié en Argentina, estudié un posgrado en Argentina, una maestría, y cuando estaba yo allá, un amigo mío me contaba que sus tíos habían creado hacía unos años atrás una fábrica de fideos en una provincia de Argentina. Yo le decía, una fábrica de fideos. Oiga, qué curioso, pero y es que acaso aquí en Argentina no hay las megafábricas de fideos que cubren toda Argentina. Dijo, sí, pero allá no llegaban, no distribuían, no llegaba la distribución, o sea, no era tan constante la distribución porque era lejos y era una región aislada, apartada en un municipio, no tan apartado, pero que no tenía, pues que no tenía cobertura o que la cobertura era deficiente. Y ellos montaron una fabriquita así de chiquitita en el garaje de su casa, de una fábrica de fideos con una maquinita artesanal y con los fideos y lo hacían manual. Y empezaba a sacar videos como con un rodillo, así salían los fideos por acá y los empacaban y los sellaban a mano y empezaba a vendérselo al barrio ahí en su municipio y hoy en día cubrían varios municipios de esa provincia y de otras provincias de alrededor. Ya se habían tecnificado, ya habían comprado máquinas grandes, ya tenían algunos empleados. Su nicho de mercado era ese. O sea, había fábricas de fideos que cubrían todo el país, pero había un nicho de mercado que era ese, el local, el regional de fideos. Y les ha ido muy bien, y les fue muy bien. Entonces, de hecho, es buscar, ese es el tercer paso, ¿no? Buscar nuevos nichos de mercado, nuevos, y nuevos nichos de mercado. Y hoy en día, con lo de la pandemia, pues han abierto muchísimos horizontes, ¿no? Principalmente para el conocimiento y para poner en práctica el conocimiento con la asesoría de alguien que sepa cómo hacerlo, qué hacerlo y cómo identificar y crear tu empresa. En esto de los nichos, eso es clave porque digamos que uno tiene a veces pretensiones de venderle al mundo entero y eso no está aterrizado. Realmente el éxito está cuando uno segmenta muy bien a su público y le apunta a un nicho de mercado, porque ahí es donde realmente puede generar soluciones y generar rentabilidad. Por eso hay que revisar un poco cuáles son esos nichos. Cuando hablamos de nicho estamos hablando de grupos pequeños o de segmentos de mercado que las grandes corporaciones no les llegan, como usted lo acaba de relatar sobre las fábricas de fideo. Hay otros sectores del mercado a los cuales no se atiende porque de alguna manera no les es rentable para las grandes corporaciones llegar allá, pero para uno sí por la cercanía o algo así. Por ejemplo, en nichos no solamente estamos hablando
sector geográfico, sino también del público. Los relojes fueron un invento suizo. Los relojes los hacían en Suiza y después de que eso se popularizó y empezaron a sacar relojes en Japón, en China, en todo el mundo y ya eso no era un lujo tener un reloj, sino que cualquiera tenía un reloj y ya ni siquiera con las manecillas se necesitaba conocer el reloj, sino que el reloj electrónico le mostraba ahí la hora en números y no solamente la hora, sino que también tenía cronómetro y tenía muchísimas otras funciones y pues si ahora vamos a los smartwatch, pues hasta es el gadget preferido para conectarse con los celulares. Entonces, ¿qué pasó con los suizos? Que era su gran fuente de ingresos, que era la producción de relojes que ellos habían inventado. Pues entonces cuando vieron eso, que ya se popularizó tanto, pues se dedicaron a un solo nicho, a los relojes, a hacer relojes de lujo, porque entonces tener un reloj suizo es porque es un reloj Excelsior, de muy buena maquinaria, de una ingeniería absoluta, que incluso se habla de maestros de la relojería y no lo adquiere cualquiera. Entonces ellos dijeron, no, pues no le vamos a vender al mundo entero porque hay mucha competencia. Le vamos a vender a un nicho que es aquel que puede adquirir relojes de lujo. Ese es un ejemplo de trabajar nichos, o un ejemplo como el que usted acaba de decir, de trabajar un nicho geográfico, o un ejemplo de trabajar, por ejemplo, millennials, o un ejemplo, no sé, hay muchísimas cosas que está en cada uno identificar a cuál nicho le voy a llegar para hacer rentable mi idea de negocio. Ajá, exactamente. Yo recuerdo que hace algunos años, algunos pocos años, tomé una formación aquí en Canadá, tomé una formación de empresarismo. Y entre los muchos conceptos y estrategias valiosísimos que aprendí y que desarrollé, mi pregrado es en administración, ¿no? Entonces, digamos que tengo un componente de gestión y administración muy importante que me permite, pues, que me permite hablar de administración, de gerencia y de creación de empresa, ¿no? Y además de eso, quise estudiar sobre esta formación sobre empresarismo aquí en Canadá y yo recuerdo que nos decían algo muy importante, nos enseñaban algo muy importante hablando del nicho de mercado. Nos decían, ustedes piensen en que no le van, piensen en el nicho de mercado. No piensen en que yo le voy a vender, yo le voy a vender a todo el mundo, en todo el mundo. No, eso no es realista, como dice usted. Eso no es realista. No, yo lo voy a vender por internet a todo el mundo, en todo el mundo. No, segmente su nicho de mercado. Segmente ya sea geográfico, una segmentación geográfica o cultural o de ciudadanía o de idioma. Segméntelo, segméntelo, segméntelo. Entre más segmentado, mucho mejor porque le va a facilitar a usted las cosas. No va a dispersarse con esfuerzos por allá en nichos de mercado que o que ya están cubiertos o que no son su nicho de mercado. Sino focaliza esfuerzos, focaliza recursos y una vez tiene resultados en ese nicho de mercado, ahí sí puede evaluar si cubre otro nicho o si amplía su nicho o no. Pero nos decían, no le venda a todo el mundo, en todo el mundo, porque eso no tiene sentido. Focalicen su nicho de mercado lo más focalizado posible para hacerlo lo más práctico y real. Entonces, sí, seguimos. No, sí. Exacto, iba a decir que continuábamos con el cuarto paso que hemos registrado y es que hay que desarrollar la creatividad, hay que innovar, que es algo que ya había comentado yo ahorita, y es que la creatividad es la que nos permite imaginar soluciones, lo que no está, pero esa creatividad no necesariamente tiene que ser chispazos de genialidad, que obviamente son válidos, pero que realmente son escasos. La creatividad en lo que consiste es en que aprendamos a combinar conceptos, a combinar artefactos, a combinar hábitos, a combinar campos de conocimiento
para generar nuevas cosas. Ahí es donde surge la creatividad y ahí es donde está la innovación. Es decir, hay que tratar de ir a la vanguardia, adelante en lo que se está produciendo, porque como lo dije anteriormente, eso es lo que genera el valor agregado y eso es lo que permite que haya una dinámica en la sociedad empresarial, porque están apareciendo nuevas soluciones y más ahora que la tecnología nos lleva a un ritmo frenético de aparición de nuevas soluciones. Lo que antes era para nosotros unas verdades inamovibles, resulta que desaparecieron. Piense usted, por ejemplo, Sí, en lo que a generaciones, que también nos tocó a nosotros, generaciones anteriores, era alquilar una película para verla en Betamax, en VHS, VHS, sí. incluso en CD, en Blu-ray, Ujú, y ahora aparece Disney Plus, claro, Netflix, aparecen todas, que sencillamente usted lo ve ahí, y el que no estuvo innovando, pues desapareció. De la misma manera que también nos tocó a nosotros los rollos de fotográficos que uno no sabía ni ujú. siquiera cómo había quedado la foto hasta que mandara a revelar. Y ahí era cuando se daba cuenta de qué era lo que había pasado. Sí, Y todo eso se exacto. transformó. Todo eso se transformó. O sea, mmm, todo se volvió relativo, porque hay una dinámica que nos exige que estemos innovando, 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 innovando perfectamente, y que tenemos que estar a la vanguardia porque la competencia es grandísima. Eso solamente tiene una génesis y es la capacidad creativa de cada uno de nosotros para poder ser innovadores. Claro que sí. Y precisamente esa es la creatividad, ¿no? Lo como dice usted, no es solo el chispazo es una parte importante de la creatividad, pero la creatividad también se basa en la innovación, como dice usted. Y a muchas generaciones, digamos, jóvenes les tocó vivir lo del CD, incluso de pronto no lo del Betamax y el VHS, pero sí lo del CD, y eso ya está prácticamente reemplazado por las membresías de películas, por internet, por televisión, por suscripción, y seguramente va a seguir innovando rapidísimo. Lo mismo lo de los rollos fotográficos. Algunas generaciones de pronto no lo vivieron, pero vivieron lo de la cámara digital, y hoy en día eso también está reemplazado prácticamente por unos super mega celulares con unas cámaras digitales que son espectaculares, mejor que las cámaras digitales que se conseguían antes. Y seguramente eso va a seguir evolucionando. Entonces, ese cuarto paso es importantísimo porque es desarrolla tu creatividad, innova. Eso es fundamental. Incluso no solo para los que quieren crear ideas, hallar ideas empresariales, sino que para aquellos que ya tienen sus empresas, es fundamental innovar, estar innovando, porque si no innovan, llega la competencia con la innovación, con un mejor servicio y los barre así de sencillo, les va quitando los clientes y los va barriendo. Entonces uno cuando tiene una empresa debe estar innovando, buscando, hablando, como decía usted, hablando con el público, con los clientes, cómo le parece evaluar, cómo le parece mi servicio, qué le parece. ¿Qué le gustaría de pronto tener? ¿Con qué frecuencia? ¿Qué aspectos le gustan más de mi servicio o de mi producto? ¿Qué le gustaría tener como complemento? ¿Qué necesitaría usted? Con base en eso va innovando. Eso es fundamental también, ¿no? Las encuestas. Y de ahí pasamos al siguiente punto, al quinto paso, que el quinto paso es cómo innovar, cómo desarrollar la creatividad. Entonces también ya lo decía, lo hablaba usted, es valerse, es valerse de las herramientas y estrategias y conocimiento que ya existe. Muchas veces, además de los chispazos de genialidad, es, se innova haciendo combinaciones y creando alternativas de solución a ese problema que usted ya identificó. Donde hay ese problema y hay esa demanda del producto o del servicio, entonces usted puede decir, ok, tenemos que, esto se resuelve, este problema o esa demanda de producto o de servicio se resuelve mediante A, B y C productos o servicios. Ahora, yo,
qué otro producto o servicio complementario puedo agregarle o puedo combinar para innovar mi producto o mi servicio al respecto. No estamos hablando de competencia desleal, ni mucho menos ni de hacer espionaje a la competencia, no, sino de ir más allá, pensar más allá y ver más allá. Como dicen acá en Norteamérica, en inglés, thinking out the box, es pensando afuera de la caja, es pensando, digamos que está esa caja negra en donde entran unas demandas y salen unas soluciones, es pensar afuera de esa caja y pensar y decir, wow, ya resolví esto y le agregué este valor agregado, este producto agregado, este servicio agregado, y de pronto por un poquito más de precio, y resulta que incremento mis ventas, incremento mis clientes y los fidelizo, que es algo muy importante. Entonces, es Sí. este paso de cómo innovar también involucra aplicar, aplicar, aplicar sus habilidades. Quien nos está escuchando, nuestra audiencia, aplicar tus habilidades, tus talentos, tus conocimientos y desarrollar un camino nuevo, ¿no? Como bien decía usted. Eh, Dentro de esto quiero complementar, y es que, bendito sea mi Dios, nos tocó vivir una era digital. Y yo lo digo porque soy muy aficionado a las nuevas tecnologías. Y lo digital definitivamente es la nueva revolución industrial. Y cualquier cosa que tradicionalmente se hacía de manera manual, artesanal, en lo digital se puede hacer un traslado a lo digital y aprovechar todas las posibilidades que da lo digital para explotarlo de otras formas. Hay elefantes que eran inamovibles y que ahora ya no son tan inamovibles. Pensemos, por ejemplo, en la hegemonía del dólar, que un poco se ha visto afectada por las monedas virtuales. La banca ha sido siempre dogmática, ahora resulta que están apareciendo ideas de bancos virtuales que les están brindando mejores servicios a los usuarios a un menor precio o con gratuidad, porque no necesitan tener instalaciones físicas ni una cantidad de empleados, entonces reducen sus costos fijos, y eso lo traducen en beneficios para el cliente. Bueno, esto lo que quiero decir es que hay que apoyarse muchísimo en lo digital, porque lo digital es una beta, una fuente enorme para la innovación en cualquier sector empresarial. El que se les ocurra, y en cualquier latitud del planeta, lo digital puede revolucionar el sector empresarial en el cual se esté pensando. Sí, exactamente. Y bueno, y precisamente de ahí podemos saltar al paso número 6, que el paso 6 es encuentra una esfera o campo que no tenga innovaciones recientes. Digamos que hay muchos sectores de la economía que son tradicionales y que su forma de producción ha sido tradicional, ¿no? Que tuvo innovación hace años o hace décadas, pero no ha tenido innovaciones recientes. Entonces piensa, por ejemplo, cómo con lo digital puedes innovar en esos campos que no han tenido innovación hace un quinquenio o hace 15 años. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedes innovar? Ahí está muy visto como el transporte, por ejemplo, el transporte público se ha innovado con todas estas aplicaciones de transporte ya no masivo, sino personalizado. La entrega de comida a domicilio ya se ha innovado también a través de lo digital, mediante apps en donde conectan a los clientes con los productores, con los restaurantes de ciertas localidades específicas y les van distribuyendo y cobran por ello, obviamente cobran por ello. Entonces, es, este paso se encuentra una esfera o un campo en donde no se haya innovado recientemente. Muy seguramente podrás innovar con lo digital o con alguna otra forma de pronto tradicional, pero combinándola, combinando servicios, combinando productos o incluso combinando productos y servicios más lo digital. Sí, ahí quiero citar como tres campos específicos para complementar lo que usted ha dicho, Wilson, y es el de la educación, el del derecho, la legislación y el de la medicina.
En lo de la educación, hasta, digamos, antes de los confinamientos obligatorios que nos obligó al trabajo virtual, se decía que si alguien del siglo pasado que trabajara en el campo de la medicina resucitara y viniera y viera cómo se está trabajando ahora en la medicina, quedaría asombrado de tantas innovaciones, tanto desarrollo tecnológico aplicado a la medicina y cómo ha evolucionado. Mientras que si un docente del siglo pasado resucitaba y venía a revisar cómo se estaban dando las clases, quedaría asombrado de que se está haciendo lo mismo que en el siglo pasado. Solamente que ya no se usa la tiza, sino el marcador borrable. Ahí es un campo que exigen innovar muchísimo y retomo lo que dije antes en lo digital, porque lo digital tiene posibilidades expresivas enormes. Entonces no se trata de que yo ponga la webcam a grabar cómo yo estoy desarrollando una ecuación en el tablero como si estuvieran todo el mundo en la clase. No, hay muchísimas posibilidades que hay que explorar y que hay que desarrollar para poder innovar. Eso en el campo de la educación. Ahora, en el campo de la legislación, del derecho, había un monopolio enorme en el conocimiento de los abogados, de los códigos que regulan toda la normatividad laboral, toda la normatividad penal, disciplinaria, lo que fuere. Y resulta que ahora hay aplicaciones en las cuales usted puede ingresar los datos de su caso, de lo que le atañe, de lo que le inquieta, de la circunstancia que está viviendo, y la aplicación le pregunta una serie de datos y de inmediato le arroja el camino a seguir, el resultado, el recurso a interponer, incluso hay aplicaciones que usted sencillamente les dice el tema y ellos le redactan todo un documento sin necesidad de que usted se ponga ya a redactar, sino que le redactan completamente el documento. Eso ha revolucionado y está quitando, como lo dije, hay elefantes que ya no son tan inamovibles porque lo digital está revolucionando eso. Entonces, pues no estoy hablando ni mal de los abogados ni mal de los docentes. Lo que estoy diciendo es que hay que redefinir el papel porque la fuerza digital viene como una tromba. Y por último, el tercer campo que había dicho es la medicina, que ya lo toqué en cuanto que han habido unas innovaciones enormes en la electromedicina y todo esto. También con lo de la pandemia empezaron a haber aplicaciones en las cuales los pacientes pueden a través de la app, de la aplicación, hacer una consulta cuando la patología no es muy grave. Por supuesto que si se necesita una cirugía hay que estar en sala de cirugía, pero cuando la patología no es muy grave, perfectamente a través de una aplicación se puede tener un médico asesor que le va indicando qué debe hacer, o sea, le da un diagnóstico y lo formula para poder atenuar lo que le está sucediendo. Entonces son tres campos: educación, legislación y medicina. Y eso por solamente enumerar tres, porque en todos los campos hay. En esos tres campos, mire que se han encontrado campos que requieren innovaciones y que antes realmente no se innovaba mucho. O sea, nadie se le ocurría que para poder educarse no era necesario ir al aula de clases. Nadie se le ocurría que para poder defenderse jurídicamente se podía sin abogado, y nadie se le ocurría que un médico me podía auscultar sin necesidad de estar junto a mí. Entonces son campos son ejemplos que nos demuestran que podemos encontrar innovaciones en todos los campos. Exactamente. Y ahí vinculamos el séptimo paso para encontrar ideas de negocios, que es, le recomendamos a cada uno de nuestra audiencia, haz una versión más práctica o una versión más versátil o más completa o más económica de un producto o servicio existente. Como decía usted, en cosas que no se ha innovado hace tiempo y que se puede innovar mediante nuevas formas, proyectos, nuevos
o mediante la tecnología o mediante lo digital. Bueno, entonces, tú que nos estás escuchando, piensa cómo puedo hacer yo una versión más práctica de este producto o servicio que ya existe y que está apuntando a resolver este problema que me molesta o que le molesta a otras personas, ¿sí? Y cómo puedo cobrar por ello. Entonces, ¿cómo puedo hacer una versión más práctica? ¿Cómo puedo hacer una versión más versátil de ese producto o de ese servicio? O una versión más completa, le ofrezco mi servicio de asesorías o consultorías legales, o académicas o de consultoría psicológica, pero además de eso le ofrezco este y este componente legal o psicológico, dependiendo la especialidad, obviamente. No es que estemos mezclando las dos disciplinas, sino dependiendo de la disciplina de cada uno de ustedes. Y además de estos servicios, yo le complemento y le ofrezco un servicio más completo por un precio un poco más elevado, pero que no les representa tres servicios profesionales, sino el servicio de un profesional por un precio un poco más elevado, pero más completo. Digamos que no está reemplazando a los otros dos profesionales, sino se está valiendo de los conocimientos y talentos que usted tiene de ciertas áreas o conocimientos complementarios a su disciplina para ofrecer un producto o un servicio más completo. Igual, ¿no? Esto va no solo para los que quieren crear empresa o que quieren ser empresarios unipersonales, sino para los que ya tienen empresa, sea empresa con empleados o empresa unipersonal o profesionales que son consultores en su disciplina, psicología, derecho, ingeniería de procesos, bueno, lo que sea. O para alguien que es especialista y profesional en su oficio, como alguien que es un carpintero o alguien que hace metalmecánica o que fabrica productos personalizados en madera o productos personalizados en muebles de determinada madera con determinado diseño. ¿Cómo piensa cómo lo puedo hacer más versátil, cómo lo puedo hacer más práctico y cómo lo puedo hacer más completo y con eso poder cobrar y fidelizar a mis clientes, ¿no? Y viene a mi memoria, resulta que mis pibes que estudian aquí en Canadá, ellos están leyendo en quinto grado de primaria, un libro, un libro que se llama The Boy Who Harnessed the Wind. No sé cómo ya lo terminaron, ya lo leyeron, pero no sé cómo lo tradujeron al inglés, no cómo lo llamaron en la versión en español, pero es un muchacho, un, un, un hombre que cuando era preadolescente en África, él vivía en una aldea tan remota, tan lejana, que la electricidad no les llegaba y tenían muchas carencias alimenticias, carencias económicas y en todo sentido. Hay una Y entre, película. sí, hay una película exactamente. O sea, fue tan famoso que hicieron un libro que fue un bestseller e hicieron una película que también fue todo un éxito. Y él lo que hizo fue lo que estamos hablando, aprovechar sus conocimientos, aprovechar sus talentos y desarrollar su creatividad. Y él no sabía cómo se hacía un molino de viento, pero él y además no estaba escolarizado porque no tenían cómo pagar la escuela. Entonces no les alcanzaba para pagar la comida y pagar la escuela. Entonces no estaba escolarizado. Había ido algunos años, algunos meses, en algunos años a la escuela. O sea, no tenía muchos conocimientos ni tenía acceso a libros de cómo se hacía. Pero él con su creatividad se ideó cómo hacer un molino de viento para aprovechar el viento y con unos cablecitos pelados bajarlos hasta la casa de él y generar electricidad. Y aunque en un principio todos sus vecinos se le burlaban de lo que estaba haciendo, con el paso del tiempo se dieron cuenta que ya tenían electricidad y que eso representaba una mejor calidad de vida para su familia. Entonces empezó a sacar electricidad del molino de viento que él mismo construyó con partes usadas de cosas a algunas casas de los vecinos y después cuando lo descubrieron y vieron eso, lo llevaron a ser conferencista
a ser conferencista en unas grandes ciudades con unos públicos enormes. Él nunca había salido de su región y finalmente, cuando él sale, y dice y se da cuenta que ya existían los molinos de viento, que ya estaba esa tecnología, que ya estaba todo eso, pero digamos que él, a pesar de que estaba inventando el molino de viento, que ya lo habían inventado, su creatividad le valió la posibilidad de resolver un problema, brindar una solución a costo asequible, con un servicio más completo que el que tenían, porque prácticamente no tenían, y fuera de eso le representó una beca completa para estudiar, creo que fue en el Reino Unido, para estudiar la universidad completamente becado, la maestría, y creo que iba por el doctorado. El caso es que universidad en pregrado y posgrado completamente becado, da charlas por todo el mundo, asesora en eso, porque él lo que hizo fue utilizar sus conocimientos, su talento, su experiencia e innovar y hacer una versión práctica y versátil de cómo podría llevar la electricidad a eso. En eso este ejemplo, digamos que se puede aplicar a muchos sectores, principalmente a muchos sectores, como decía usted, por ejemplo, en la educación. ¿Quién se iba a imaginar antes de la pandemia, quién se iba a imaginar que todos los colegios y universidades tenían que estar sí o sí dando clases online? Sí o sí, estuvieran o no estuvieran preparados. Estoy seguro que si un país dijera, bueno, vamos a hacer toda la educación, brindar toda la educación de preschool, desde preescolar hasta posgrado online, se tardarían décadas en conseguir los recursos, hacer el plan operativo, conseguir las personas. No, la pandemia aceleró eso, dijo, sí o sí están o no están preparados, tienen que empezar y tienen que empezar a innovar. Entonces, con base en eso, uno puede estar innovando para su empresa. Eh, Productos que antes se fabricaban físicamente en un recinto o en una fábrica o en una microempresa y se entregaban físicamente, ahora tienen que fabricarlos por satélites, tienen que entregarlos de manera personalizada. Tuvieron que innovar, ¿no? Tuvieron que pensar en una forma más versátil de cómo entregar y vender sus productos para subsistir y para reinventarse, como dice el término de moda. Sí, digamos que para resumirlo en una frase, este punto de lo que se trata es de que se hagan servicios o productos más amigables, de manera tal que sea mucho más fácil de su uso y que se le facilite tanto al consumidor pequeñín o a los niños o a alguien adulto mayor que no tiene todas las destrezas y habilidades de otras personas, pero que el producto, el servicio, la aplicación es tan amigable que te facilita muchísimo el camino para poder hacer uso de Sí, él. exactamente. Digamos que un ejemplo clarísimo de una versión más práctica o más versátil es toda esta tendencia de crear los productos más amigables con el medio ambiente. Todo lo que es el thinking in green, pensando en verde, pensando en la naturaleza, es cómo crean sus productos que de manera tal que no afecten al medio ambiente, que cuiden a los animales, a la fauna del océano, que cuiden a los animales de tanto terrestres como aves, como del océano, que si los residuos de sus productos se desechan, se botan, que sean biodegradables de manera tal que no vayan a contaminar el medio ambiente ni a afectar a ninguna especie, mejor dicho. Es un ejemplo clarísimo de una forma más versátil de cómo generar empresa. Si quiere, pasamos al siguiente paso. El Sí, paso claro. número 8 es, haz un breve estudio de mercado, un sondeo. Entonces, ¿cómo? Pues bueno, una de las formas más prácticas de hacer un sondeo es hablando con los compradores. ¿Cómo? Haciendo encuestas, investigando tendencias. Entonces, ¿cómo hace alguien que quiere ser profesional, consultor, empresario independiente de su profesión?
o de su oficio, o alguien que es un microempresario o mediano empresario, o incluso los grandes empresarios también, ¿cómo hacen un breve estudio de mercado? Hagan encuestas, salgan a hablar con el público, entrevisten a su público. Si no pueden hacerlo ahorita por la pandemia, apóyense en lo que decía usted, en lo digital. Hagan encuestas digitales, diríjanse mediante todas las herramientas, mediante todas las TIC, las tecnologías, las herramientas TIC, diríjanse a hacer encuestas, pero a su público objetivo. No, lo que yo decía antes, no le pregunten de todo a todo el mundo, porque le van a dar respuestas que no le van a servir. No, segmente su mercado lo más detallado posible y a ese segmento de mercado aplíquenles encuestas, pregúntenles, hábleles. En sus redes sociales dígale que le dé retroalimentación, investíguele, hay que leer muchísimo, leer las tendencias del mercado de su sector. Eso es súper, súper clave, ¿no? Leer las tendencias para saber cómo puede sacar provecho brindando mejores alternativas de solución. Y a partir de esa investigación pequeña de mercado, haga lo que los expertos llaman un producto mínimo viable, Es, y es sacar un prototipo y probarlo en el mercado para recibir la retroalimentación necesaria que le permita perfeccionar ya la producción en masa que va a sacar. sí. Uy, eso sí que es importante. No, o sea, no vayan a sacar, no es que yo me inventé el carro que corre a 200 kilómetros por hora y, mejor dicho, me va a costar yo no sé cuántos cientos de miles de dólares, entonces lo voy a producir y hasta que no lo produzco y lo saco al mercado. No, saque un producto mínimo, mínimo viable, póngalo en el mercado y sondee si sí tiene demanda o no, y si sí funciona bien o no, y si ese servicio tiene acogida o no, y cómo lo puede ir mejorando. Muy seguramente lo va a tener que ir mejorando, pero esa es la idea, ¿no? O sea, no se gaste todos sus recursos y su tiempo hasta tener dentro de 10 años el super mega automóvil que ya para esa fecha ya quedó desactualizado. De Bueno, acuerdo. el tercer paso es innova, está muy relacionado con uno de los anteriores pasos. ¿Cómo innovamos? Con base en todos los pasos que hemos dicho, entonces combinamos, creamos, mezclamos conocimientos y talentos, nuevas formas y procesos, mezclamos procedimientos, combinamos nuevos servicios y así obtenemos nuevos resultados. Entonces es mezclar, combinar y crear con ese don, con ese talento y conocimiento que ustedes ya deben tener o que ya deben haber identificado y con lo que vayan aprendiendo también en el transcurso del trasegar de su viaje empresarial. Exacto. En la medida en que se innova con soluciones, pues eso es lo que genera rentabilidad porque uno cobra por esas soluciones, porque no existen en el mercado y entonces uno está haciendo propuestas gracias a esa creatividad, gracias a esa investigación que se ha hecho, está presentando en el portafolio empresarial cosas que no existen. Y si no existen, pues usted le puede poner el precio que quiera. Exactamente. Y precisamente, por ejemplo, nosotros tenemos muchas herramientas y conocimientos que ponemos a disposición de ustedes en algunas muestras y que si quieren profundizar también nos pueden contactar y los podemos asesorar y acompañar. Cómo crear un curso online, ahí tenemos videos de cómo crear un curso online, los podemos asesorar en todo ello, cómo crear historias para que el storytelling, la creación de historias personalizadas para que su producto, su servicio profesional o de su microempresa, o el producto de su microempresa o de su mediana empresa, eh, pueda posicionarse en el mercado mediante unas historias que lleguen, que lleguen de verdad al corazón del cliente potencial. Porque es que, como decíamos en otro webinar, uno no le vende a las personas en cifras. Uno le puede decir, vale tanto, vale $500 mi producto, o vale $200 mi servicio, o vale $1,500 mi servicio. No, porque la gente va a decir, pues, yo encuentro otro que de pronto vale $200 menos. No, uno le muestra lo que uno ha innovado, lo que uno le ofrece de más y le muestra, le llega al corazón. Uno le vende
al corazón y a la emoción más que la razón. La razón ya sabe que necesita esto y esto y eso. Pero cuando uno le toca el corazón y lo mezcla entonces con la razón, dice, claro, es que el servicio que me ofrecen, claro, es que es mejor, porque es que no dice, bueno, es esto y one size fits all, una talla le sirve a todo el mundo, no, es esto, yo te lo personalizo así, yo te lo entrego así, yo te asesoro así, yo te acompaño así, puedes ver mis videos, puedes ver mis historias, nosotros te desarrollamos historias, sí, sí, entonces dice, claro, no, es que esta gente es la que yo necesito. Vino alguien que dice, bueno, todo lo que usted lleve, entonces vale esto. ¿Le guste o no le guste? No, porque hay que llegarle con la innovación a la emoción y al corazón del potencial cliente para que además de ver las bondades y ventajas, diga, sí, sabe que sí, me enamoró su producto o me enamoró su servicio. Porque sí sabe. Lo que me decían, uy, teacher, cuando yo enseñaba inglés, uy, teacher, me decían las adolescentes, uy, teacher, no, es que ahora con usted de verdad que sí pude comprender. Llevaba como 2 años y no comprendía nada de inglés y ahora sí con usted sí comprendo inglés. Ahí estaba la diferencia. Claro. Esa es una tendencia que se está marcando en el mundo y es la personalización de los servicios porque está a mi medida y encontrar eso es perfecto para mí. O sea que en la medida en que se innova en esa personalización de los servicios o de los productos, se tiene más posibilidades de la fidelización de los clientes, de la rentabilidad, porque de nada sirve venir a presentar uno lo que ya todo el mundo está ofreciendo. La idea es presentar innovación, la idea es que precisamente la investigación que se hace, la creatividad que se hace, genere nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento tenga una aplicación en productos y servicios tangibles que brindan alternativas de solución a problemas cotidianos de una comunidad. Exactamente. Y de ahí pasamos al paso, digamos que el que complementa todo y lo hace más importante de todos los pasos, pero que es complementario y que no se pueda dar sin los anteriores pasos, ¿no? Es actúa. Actúa porque hay que llevar a la práctica la implementación de tu idea empresarial. No se puede tener una super mega idea empresarial si no la pones en práctica. Tú que nos estás escuchando, puedes tener la idea ganadora del siguiente premio Nobel de física o del siguiente premio Nobel de química, pero si no la llevas a cabo, si no la pones a prueba, si no dices, uy, con este experimento me salió mal en esto y esto, pero el siguiente lo hago así, así, y cuando la pones a prueba, la mejoras, puedes llegar a ganar el premio Nobel con esa super mega idea que tenías. Pero si no lo haces, pues no va a pasar nada. Una idea muy bien creada guardada en tu escritorio. Entonces actúa, desarrolla todos estos pasos y lleva a la práctica la implementación de tu idea de negocio y de tu idea empresarial, ya sea microempresario, mediano empresario, mega empresario, profesional independiente, bueno, en fin. No sé qué Sí, nos quiere decir acerca no, de no, lo de... de esto solamente habría que decir, quisiera solamente una frase y es que la acción es sabiduría en movimiento. Realmente uno en la vida no consigue lo que quiere, sino lo que se propone hacer. Y los sueños se hacen realidad en la medida en que uno actúe. Sí, y es importantísimo en eso de la acción, es importantísimo que uno tenga como un proceso previo, ¿no? Un proceso previo. Digamos que estos pasos son generales, pero nosotros los podemos desarrollar más en profundidad y en casos de cada uno de ustedes, de qué es lo que necesitan y cómo le podemos desarrollar y asesorar para que desarrolle e implemente cada uno de estos pasos. Porque estos pasos son generales, pero digamos que cada caso es diferente y cada caso requiere una asesoría diferente. Pero es necesario que estos pasos se lleven a cabo de acuerdo con las necesidades y potencialidades de cada persona para actuar. Porque si solo te vas al actuar y dices, no, pues borro estos 9 pasos anteriores y me voy al actuar, no, porque entonces actúas sin una planeación al menos básica, sin estudiar unos recursos, sin analizar
si existe un problema, si tiene demanda sin hacer la prueba o el sondeo, sino actúas una cosa aquí, otra cosa allá, sin pensar, sin planear, sin coordinar, interrelacionar, y entonces caes en lo que es el activismo, ¿no? Hay muchas personas que están muy ocupadas en muchas cosas, pero no logran resultados. Y porque están dispersos. No, es actuar siguiendo estos pasos y por eso te invitamos a ver los siguientes webinars de nuestra serie de técnicas para hallar ideas empresariales, en donde vamos a ver nuevos componentes complementarios a estos 10 pasos para encontrar las ideas de negocio y para que actúes. Sí, en últimas nosotros lo que somos es asesores en creatividad. Eso es, nosotros lo que brindamos es la posibilidad de potenciar la creatividad que surge del interior de cada uno, pero que somos facilitadores en ese sentido para que esa creatividad surja del interior de cada uno, porque el conocimiento de lo que se requiere, de lo que se sueña, de lo que se anhela, está en cada uno. Lo único que hacemos es ser detonantes de la creatividad gracias pues, a las técnicas que manejamos nosotros, gracias a la pedagogía que tenemos, gracias a la experiencia y gracias a esa actitud de servicio que nos caracteriza. Porque la creatividad definitivamente es clave. Si te quieres diferenciar de los demás, la creatividad es súper clave. Si no, hacer lo mismo que hacen otros, a ver si de pronto le compran. No, la creatividad es súper clave. Bueno. Quería recordar que de pronto en los anteriores webinars no hemos dicho, el correo institucional nuestro es storytellingandenglish@gmail.com. Sí, es exactamente, storytellingandenglish@gmail.com. Y la página para que nos visiten, pero la página para que nos visiten también está en Wixsite, que es jhenry70, con el número 70, jhenry70.wixsite, wixsite.com/storytelling-english, porque lo relacionamos también con mucha del storytelling, de las historias, para posicionar tu marca, para posicionar tu producto, para posicionar tu servicio, para darte a conocer, para dar a conocer la historia de cómo llegaste a esos productos y servicios, o de personas que se han beneficiado o se podrían beneficiar de tus servicios. Y también prestamos el servicio en inglés. Así es que, como digo yo siempre, la premisa mía, los invito a que hagamos historia en nuestra vida e impactemos la vida de otros, y que hagamos que nuestra vida sea una maravillosa historia digna de haber sido vivida. Autor Wilson Javier Vázquez Caldera. Bueno, muchísimas gracias entonces, Wilson, por esta charla. Esperamos que haya sembrado una semillita de inspiración en quienes tengan la oportunidad de presenciarla, y de verdad que los invitamos para la próxima oportunidad continuar con estas técnicas, y ojalá nos retroalimenten con sus comentarios, porque con mucho gusto estaremos abordando las temáticas que interesen a todos y que realmente les sean de utilidad, y, como lo reitero, sean inspiradoras. Claro que sí. Así es que nos vemos en el siguiente webinar. Vean nuestros otros webinars, visítenos en nuestras redes sociales, Wilson Javier e-Learning Community from Canada, los modelos mentales para alcanzar la excelencia, en jhenry70.wixsite.com/storytelling-english, y bueno, en Twitter también, en Instagram, @senyasi, y @Wilson y _in_Canadá, Wilson in Canadá. Feliz noche, feliz tarde, feliz día, en donde quiera que nos vean, tanto en directo como en diferido. Y nos vemos en los siguientes webinars. Un abrazo y un abrazo, felicidades. chao. Bye bye.